Hola, ¿cómo están? Aquí tengo el micrófono HyperX Quadcast, un micrófono USB con un diseño bastante elegante y fácil de usar, al cual le haremos el desempaquetado y las primeras pruebas de sonido. ¿Te gustaría saber más sobre este HyperX Quadcast? Pues no te muevas. Sean bienvenidos a su canal JTech TV. Vamos con la intro. Antes de comenzar el video, si no estás suscrito al canal, es de suma importancia que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos. Comencemos. Aquí tenemos la caja de este elegante micrófono, la cual vamos a proceder a abrir y sacamos este empaque de plástico donde está guardado el micrófono y asegurado para que no sufra daños. Comenzamos a abrirlo por las esquinas y ya podemos ver esta belleza de micrófono. Y aquí lo tenemos. Lo ponemos a un lado para seguir viendo lo demás. Aquí tenemos el cable para conectarlo a la computadora, el cual es bastante largo y se siente bastante resistente. Lo ponemos a un lado. Y por último, tenemos este adaptador que nos servirá para poner el micro en un brazo de una forma bastante fácil. Y esto es todo lo que viene con este HyperX Quadcast. Ahora vamos a ver el micrófono. Y aquí lo tenemos. Se siente bastante bien al tacto. Está fabricado en plástico, todo el micrófono. Y la base, que sirve para ponerlo en la mesa, está fabricado en metal, el cual se siente de una buena calidad. También tenemos esta base de plástico, que en conjunto a estas cuerdas sirven para absorber cualquier vibración y esta no pase al micrófono, provocando una interferencia en el sonido. El diseño de este HyperX Quadcast es bastante llamativo, ya que tiene una combinación de color negro con rojo, para así darle un estilo más gaming. Dentro de estas rejas, que es por donde el micro recibe nuestra voz, tenemos un antipop interno de color rojo que funciona para que la P no cause saturación en el sonido al pronunciarla. En la parte de arriba tenemos un touch donde podremos silenciarlo sin tener que hacerlo desde la PC. Es algo bastante útil y fácil de hacer con un simple toque. Aquí debajo podremos bajar o aumentar la ganancia del micro con indicadores que nos dicen la ganancia máxima o la ganancia mínima. Y por aquí tenemos los 4 patrones polares con lo que cuenta este micro, cada uno con una función diferente, los cuales son los siguientes. Tenemos el patrón estéreo, el cual va a recoger el sonido de frente y de los lados del micro. Tenemos el omnidireccional. Con este modo el micrófono captará el sonido de todos los lados del micrófono. Este modo no es conveniente donde hace mucho ruido, pero es ideal para conferencia y donde hay múltiples personas en una entrevista o podcast. Otro modo es el cardioide, el cual solo recibe la voz de la parte delantera, reduciendo el ruido ambiente bastante bien. Este modo es ideal para hacer voz en off y streaming. Y por último tenemos el modo bidireccional, el cual recibe la voz de la parte delantera y de la parte trasera del micrófono. Es un modo bastante ideal para entrevistas de 2 personas cara a cara. Y en este lado es por donde se conecta el cable USB y también podemos conectar unos audífonos para monitorear
lo que hablamos en tiempo real y también para jugar, ya que este micrófono está enfocado para hacer streaming mientras jugamos. Vamos a conectar el micrófono para hacer la prueba de sonido en cada modo que tiene el micrófono. Es fácil de usar, se conecta a la PC y ya está listo para usar, sin necesidad de instalar drivers. Y una vez conectado, enciende el LED color rojo, el cual indica que está listo para grabar. Y si tocamos aquí arriba, vemos que se apaga. Esto es para silenciarlo de una forma bastante fácil. Vamos con las pruebas de sonido. Le pondré el audio de las grabaciones sin editar, con los diferentes modos, para que puedan escuchar la calidad con la que se graba este micrófono. Prueba de sonido. Esto es un audio de prueba. Suscríbete y dale like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. 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 Suscríbete y activa la campanita de Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. 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 Esto es una prueba de sonido. Como pudieron escuchar, el micrófono graba con una muy buena calidad. Ya luego nosotros podremos editar y darle más calidad a lo que grabemos. El precio de este excelente micrófono en Amazon es de $140. En conclusión, es un precio que por el diseño y la calidad que ofrece, tiene un precio bastante razonable. Aunque hay micrófonos más baratos que tienen muy buena calidad. Por ejemplo, el Samsung Mic Go, que es con el que he hecho la mayoría de los videos del canal y solo cuesta $40. Si este video llega a 100 likes, le haré un video comparándolo con el HyperX Quad-Cam. Así que comparte y suscríbete. Cualquier duda o sugerencias que tenga, me puedes escribir a mi Instagram, que con mucho gusto te responderé.